Gloria al Señor, gloria a Dios. El Señor les bendiga abundantemente. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia. Y la semana pasada empezamos una meditación muy sencilla acerca de lo que es la instrucción dentro de la familia, para la familia. El Salmo 68:6 va a decir: Dios es el que hace habitar en familia a los solos, a los aprisionados con grillos. Otra versión va a decir a los desamparados, a los solos o a los desamparados, que saca a los aprisionados con grillos o a los cautivos. Pero los rebeldes habitan en sequedad, en tierra seca, en desiertos. Y antes de empezar la meditación, Dios trajo a mi memoria el pasaje del libro de Ruth. Ahí en el libro de Ruth, en el capítulo 1, en el verso 16, Ruth respondió a Noemi, su suegra: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y así me dé, que solo la muerte hará separación entre mí y ti. Y estamos hablando de dos viudas, dos mujeres viudas. Elimelech, la esposa de Noemi, había muerto. Mahalón, el esposo de Ruth, había muerto. Kelión, el esposo de Orfa, había muerto, pero Orfa se regresó a Moab, a la casa de sus padres. Sin embargo, Ruth siguió con su suegra. Este tipo de relación debe ser una relación muy hermosa cuando la suegra y la nuera se aman en un amor filial profundo. Ruth amaba a Noemi, Noemi amaba a Ruth. Y esa expresión es muy intensa porque habla de que ambas viudas habrían de hacerse compañía por el resto de sus vidas. Y ellas no sabían que Dios tenía preparado un Goel que habría de redimir a Ruth, habría de adoptar a Noemi y por consecuencia habría de formarse una familia diferente con Booz siendo ahora la cabeza, y quien habría de engendrar a Obed, y de Obed habría de nacer Isaí, e Isaí habría de engendrar a varios hijos, entre ellos David, quien vino a ser el rey de Israel, y vino a ser un tipo de Cristo, el rey David, del cual se habla profundamente a través de los profetas. Y cuando se habla de David, el rey David ya había muerto, así que cuando se habla de David se habla del Señor Jesucristo. Es preciosa esta historia de amor filial entre la suegra y la nuera y la suegra, y ellas vinieron a habitar en familia. También el Salmo 113, verso 9, Dios hace habitar en familia a la estéril, gozosa en ser madre de hijos. Aleluya. Y bueno, hablábamos ya la semana pasada de instruir. ¿Dónde instruir? Bueno, en casa, en el campo, en el camino, en el campo, entendido por campo, el lugar donde trabaja el padre, cuando puede llevar a alguno de sus hijos o a los hijos al lugar de trabajo, ya sea en el campo mismo, en el taller, en la oficina, en la fábrica, donde pueda llevar a sus hijos, si es que los puede llevar. Debemos instruir en todos los lugares. Debemos instruir por las mañanas y por las noches. ¿Qué debemos instruir? Los mandamientos del Señor, la palabra de Dios.
¿Y quiénes deben instruir? ¿Quiénes deben enseñar? Los padres. El padre instruye, la madre ejecuta la instrucción y enseña a los hijos. Hablábamos de Jocabed amamantando a Moisés, su propio hijo. Jocabed aprovechó la oportunidad de amamantar a Moisés a pesar de que estaba siendo empleada. Le estaban pagando, la hija de Faraón le estaba pagando a Jocabed por amamantar a Moisés. La hija de Faraón desconocía que Moisés era hijo de Jocabed. Y bien, Jocabed aprovechó ese tiempo para enseñar a su bebé el temor de Dios, enseñar a su pequeño hijo hasta que fue destetado. No sé si más tiempo después, pero por lo menos hasta que fue destetado, Moisés fue enseñado en el temor de Dios. Así que el padre enseña, instruye, la madre también enseña a los hijos. Ahora, vamos a ver un resultado que está condicionado. Nosotros podemos esperar, tener expectativas de resultados de una manera mágica, pero no es así. No hay resultados mágicos, hay resultados de disciplina. Voy a abrir un paréntesis para señalar una semilla muy importante. La iglesia se sostiene sobre tres grandes puntos de apoyo. La iglesia se sostiene sobre tres grandes puntos de apoyo. Número 1, doctrina. Número 2, gobierno. Número 3, disciplina. Y voy a hacer a un lado el tema del gobierno por el momento para establecer que la doctrina debe ser puesta en práctica y la práctica es la disciplina. La disciplina no es castigo en sí misma, la disciplina es la puesta en práctica de aquello que estamos conociendo como doctrina. Si no ponemos en práctica lo que aprendemos de doctrina, no tiene eficacia en nosotros en la manera en que Dios quiere hacerlo. Veamos en Proverbios capítulo 1, versos 2 al 6, los efectos, los resultados de poner en práctica las palabras de sabiduría. La palabra proverbio, les mencioné, la palabra proverbio significa palabra de sabiduría, palabra de sabiduría. Leyendo el capítulo 1 de Proverbios, en los versículos 2 al 6, vamos a encontrar una estructura de 7, 8, 9 o 12 principios, como los quieras estructurar. Nosotros vamos a hacerlo en una estructura de 12. Pero vamos a ver cuáles son los resultados de poner en práctica las palabras de sabiduría o poner en práctica la doctrina. Toda la palabra de Dios, toda la doctrina, al ser puesta en práctica, va a darnos estos resultados. Proverbios 1:2 para entender sabiduría. Los proverbios son para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes, para recibir consejo de prudencia, justicia y juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender parábola y declaración, palabras de sabios y sus dichos oscuros o profundos, dichos oscuros o dichos profundos, palabras de sabios, palabras de sabiduría profunda. Bien, por tener una estructura de 12, ¿qué es lo que vamos a aprender
más bien, ¿qué es lo que va a suceder en la medida en que nosotros ponemos en práctica la doctrina que nos es ministrada, ponemos en práctica los mandamientos de Dios, los preceptos, testimonios, estatutos, decretos, reglamentos, derechos que Él nos da a lo largo de su palabra, en forma estatutaria y en forma de doctrina? En forma estatutaria, como un reglamento, como una ley, como una norma. En forma de doctrina, con las diferentes estructuras que Dios mismo ha dejado diseñadas en la palabra de Dios. La estructura de Dios se queda así. ¿Qué es lo que vamos a tener como resultado? Número 1, sabiduría. Número 2, doctrina. Número 3, razones prudentes y consejo de prudencia. Están mezclados los dos, las razones prudentes y el consejo de prudencia, porque la palabra clave en ambos casos es la prudencia misma. Número 4, justicia. Número 5, juicio. Número 6, equidad. Número 7, sagacidad. Número 8, inteligencia. Número 9, cordura. Número 10, aumentar el saber. Creo que me equivoqué, no son 12 sino 14. Aumentar el saber. Número 11, adquirir consejo. Número 12, entender parábola. Número 13. Son 12, perdón. Es número 11, adquirir consejo. Y número 12, entender parábola y declaración de dichos oscuros o profundos. Pero, insisto, no es algo que se da en una forma automática. Leo el mandamiento, me lo aprendo de memoria y ya. Viene la sabiduría a mí. Indiscutiblemente la palabra de Dios es fuente de sabiduría. No tengo la menor duda. La palabra de Dios es fuente de sabiduría. Pero no olvidemos lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versos 6 al 9. Guardadlos pues y ponedlos por obra. Es decir, guardarlos es obedecerlos. Ponerlos por obra es reiterativo. Obedecer y obedecer. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Verso 8. ¿Qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Así que reitero, debe ser algo que se practique, que se ponga por obra. Conocer los estatutos de Dios son fuente de sabiduría. Ponerlos por obra nos hace sabios. Y podemos ver en el Salmo 119, verso 66, este aspecto de sabiduría de la siguiente manera. Salmo 119, verso 66. Enséñame bondad de sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Y bien, el salmista me está corrigiendo. Antes de poner por obra los mandamientos, hay que creerlos. Hay que creer, hay que aplicar fe a la palabra de Dios para que la fe en la palabra de Dios nos mueva a obedecerlos. ¿Cuán importante es esto? Y entonces el resultado será, sabiduría. Regresemos a Proverbios capítulo 2, versos 6 y 7. Proverbios 2, versos
6 y 7. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sólida sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente, a los que obedecen los preceptos de Dios. Dios viene siendo para nosotros escudo. Y aquí tienes una semilla, no voy a hablar de ello, pero aquí dice que es Dios quien se convierte en un escudo nuestro. Y si ustedes ven Efesios 6, se habla del escudo de la fe, de manera tal que aquí vemos a Dios siendo escudo alrededor nuestro. Verso 10, ahí mismo, Proverbios 2, verso 10. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere dulce a tu alma. Dios quiere que al recibir la palabra la creamos y la pongamos en práctica, la obedezcamos para experimentar un incremento de sabiduría en nuestro corazón. En Proverbios 3:13, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Vean cómo empieza a hacerse una seguidilla de bendiciones. Número 1, conocer la palabra de Dios, el contenido de la palabra de Dios en cuanto a preceptos, mandamientos, reglamentos, ordenanzas, principios de vida, etcétera. Conocerlos debe llevarnos a creerlos. Al creerlos vamos a obedecerlos. Al obedecerlos vamos a ser llenos de sabiduría y vamos a ser bienaventurados. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. La palabra bienaventurado, makarios en makarios en griego, es sumamente gozoso, sumamente dichoso, alegre en Cristo. Y todavía podemos ver en Proverbios capítulo 4, verso 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Y es un círculo virtuoso. Conocer los preceptos de Dios y ponerlos en práctica nos lleva a adquirir sabiduría e inteligencia. Podemos ver ahora Salmo 51, 6. Salmo 51, verso 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Aquí vemos la liga entre verdad y sabiduría. Y esta liga entre entre verdad y sabiduría está unida por el He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Esta comprensión de la sabiduría nos la da el Señor. Es revelación de Dios. Así que nosotros primero debemos tener un contacto con la palabra, lo leíamos la semana pasada. Debemos enseñar a nuestros hijos desde pequeños, debemos enseñarles los principios de Dios. Empezamos por los mandamientos más sólidos, más fuertes y más contundentes. Oye, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo,
en la tierra, abajo de la tierra, como lo dice el mandamiento ahí en Éxodo capítulo 20. Y eso es lo que debemos enseñar a nuestros hijos, a no tener idolatría por nada en absoluto y a tener en primer lugar a Dios en el corazón. Ahí dice en Éxodo 20, verso 2, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Uno más, el verso 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y después habla del día del reposo, de honrar a los padres, no hurtar, no mentir, no codiciar. Y es importante el repaso que acabo de hacer en los mandamientos, porque el Señor es celoso, Dios es celoso, y Él no quiere compartir con nadie el amor que tiene para nosotros. No quiere que nosotros desperdiciemos el tiempo viendo alternativas de idolatría, cuando lo único que debe ocupar nuestro corazón es Cristo el Señor, Cristo nuestro Dios. Entonces, aprendamos que al enseñar estos principios y estos mandamientos a nuestros hijos, entonces nosotros estamos procurando que el corazón de ellos por lo menos reciban el conocimiento de la norma divina y ellos empiecen a caminar en esa norma divina que les va a dar muchos beneficios espirituales. El primero de ellos es sabiduría. Ya vimos que van ligados con la sabiduría. Volvamos al repaso. Conocer el testimonio de la Escritura, obedecerlo en fe, creerlo, conocerlo, creerlo, obedecerlo. Al obedecerlo, la sabiduría empieza a brotar, empieza a fluir en nuestro corazón y nos hace bienaventurados la sabiduría. Y la gente puede ver en nosotros la sabiduría que no es nuestra, es una bendición que Dios nos da, es una dádiva, es un regalo preciosísimo que Dios nos da. Pero así es como debe darse. Conocimiento, fe al conocimiento o fe a lo que conocemos. Obediencia, si lo creemos debemos obedecerlo. Al obedecerlo viene la sabiduría, viene la bienaventuranza. Gloria sea el Señor. Bueno, creo que también ya leímos Proverbios 4, verso 5, pero vayamos a Deuteronomio 4, del 6 al 9. Ya hemos leído algo, vamos a releer algo de lo que hemos leído. Dice Deuteronomio 4, del 6 al 9. Dice ahí, aleluya. 4:6, Deuteronomio 4:6, guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. La palabra de Dios es nuestra sabiduría. Dice, y vuestra inteligencia, sabiduría e inteligencia. Dice algo más, en ojos de los pueblos, los cuales los pueblos oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta.
Porque qué gente, verso 7, qué gente grande hay que tenga a los dioses cercanos así, como tú, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Verso 8, y qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos, como es, perdone, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Enseñarlas haz a tus hijos y a los hijos de tus hijos, a tus nietos, y si alcanzas a tus bisnietos también. Vean qué hermoso entonces. En Job 28:18 va a decirnos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y apartarse del mal. A ver qué dice 28, Job capítulo 28, verso 28 dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. El verso 18, de coral ni de perlas no se hará mención. La sabiduría es mejor que piedras preciosas. La sabiduría es mejor que piedras preciosas. Esto es importante. Bueno, hay quienes se llenan de oro. Yo traigo la argolla de compromiso con mi esposa, pero nada más. Pero hay quienes ponen las cadenas aquí que están hasta pesadas, de gruesas, cadenas de oro. Decía mi pastor en México, esa gente que se cuelga las cadenas así de grandes y gruesas, y no unas, sino muchas, es gente que no tiene valor y pretende dárselo con oro o piedras preciosas. En cambio, la sabiduría es como tener un cofre de piedras preciosas. Continuemos ahí en Job 38-36. Job capítulo 38, verso 36. ¿Quién puso la sabiduría en el interior? ¿O quién dio al entendimiento la inteligencia? Y la primera parte, la palabra interior ahí se refiere al corazón. Y lo podemos leer de esta manera. ¿Quién puso la sabiduría dentro del corazón? ¿Quién lo hizo? Bueno, la respuesta es obvia. Dios. Dios va a poner la sabiduría dentro del corazón en la medida en que nosotros conocemos la palabra, la creemos, la ponemos en práctica, entonces la sabiduría va a saturar el corazón de nuestra alma y nosotros podremos hacer diferentes acciones, tanto en lo espiritual, en lo anímico o moral y en lo práctico, con sabiduría. De veras, me asombro. Yo soy una persona ignorante en muchos aspectos, pero la sabiduría de Dios es muy hermosa, porque la sabiduría viene como una chispa ahí de revelación en el alma, en el corazón. Nosotros tenemos en casa una plancha alargada a manera de comal, pero con el fuego, dado que por un lado es una plancha, por otro lado tiene estrías diagonales, con el fuego las estrías diagonales hicieron que la plancha, en lugar de estar plana, se enchuecara. Se enchuecó la plancha.
Y bueno, es un batallar poderla poner bien en las flamas para que caliente tortillas o hacer algunas otras eh, actividades culinarias en casa, en la cocina. Pero recientemente, no tiene más de un mes y medio, mes y medio, mes y medio, casi 2 meses, que Dios trajo a mi mente, estando yo dormido o medio despierto, trajo a mi mente cómo enderezar esa plancha para asar. Y puso en mi corazón el Señor, tienes que poner un hierro o un tubo en diagonal en la posición donde está chueco. Debes ponerlo en una diagonal opuesta y con prensas de carpintero oprimir los lados chuecos para que se empareje. ¿Qué creen que pasó? Lo hice, puse un tubo galvanizado en forma diagonal, puse la plancha en la forma diagonal como estaba chueca y apreté con, con prensas de carpintero los extremos que estaban chuecos y se fue enderezando. Está, ya se quiere otra vez enchuecar un poco, pero permanece ahorita todavía la plancha casi horizontal. Y eso no fue más que sabiduría de Dios. Me dijo qué hacer y cómo hacerlo. Y Dios va a añadir sabiduría a tu vida en la medida que tú te conectas con Él para que puedas para que conozcas sus principios, los creas, los pongas en práctica. Entonces Dios te llene de sabiduría el corazón. Salmo 51:6. Salmo 51, verso 6. Oh, sí, lo hemos leído ya. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Salmo 111, verso 10. Salmo 111, verso 10. Va a hablarnos seguramente del temor de Dios. Vamos a ver. Salmo 111, verso 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen cuantos ponen a aquellos por obra. Su loor permanece para siempre. Nuevamente, buen entendimiento tienen quienes ponen aquellos por obra, es decir, los principios divinos. Y dice aquí que esto nos lleva a tener temor de Dios, además de sabiduría. Alguien dijo que la sabiduría es la aplicación práctica del conocimiento que se ha recibido como instrucción. Vuelvo a decirlo, sabiduría es la aplicación práctica del conocimiento que se ha recibido como instrucción. Y es aquí muy interesante el asunto porque les voy a decir algo que sucede. En ocasiones, un padre aplica disciplina, no castigo. Fíjense bien, no castigo. Aplica disciplina a su hijo o a sus hijos. Y entonces viene un argumento jurista, un argumento de abogados. ¿Por qué me castigas? Cuando lo que está haciendo el padre no es castigar, sino poner disciplina. ¿Qué es la disciplina? Bueno, es fuente de sabiduría la disciplina. Es aplicación práctica del conocimiento que se ha recibido como instrucción. Bueno, yo me formé como abogado y fui abogado
de la Secretaría de Hacienda por casi 3 años y yo tenía que defender con argumentos jurídicos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y si no lo hacía, significaba que aquel conocimiento que obtuve en la universidad no me sirvió en absoluto, porque no puedo hacer una auténtica o por lo menos un buen intento de defensa de quién es mi patrón. Por la gracia de Dios, pude ingresar al Tribunal Fiscal de la Federación como un juez de facto. Es decir, yo ayudaba al juez en su trabajo, yo estaba siendo colaborador del juez en la nómina del tribunal. Y lo mismo, aplicar de manera práctica el conocimiento que adquirí en la universidad. Así que fuese en la Secretaría de Hacienda o en el Tribunal Fiscal, si mi jefe inmediato me decía, Santiago, tienes que hacer esto así, 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 yo no podría decirles, oye, ¿por qué me castigas? ¿Me explico? Al contrario, tendría yo que aplicar en disciplina el conocimiento básico que recibí en la universidad para ejercer mi profesión. Y esto sucede en el hogar. En el hogar, hablando de mi hogar que tuve cuando yo era niño con mis padres, bueno, mis padres me decían, Santiago, te toca lavar los trastes. Yo no podía decir, pero ¿por qué me castigan? Lo que tenía yo que hacer era colaborar con la familia, porque yo, formando parte de la familia, debía ser un colaborador. Yo no podía en un momento dado deslindarme de ciertas responsabilidades a menos que realmente yo no tuviera la capacidad de hacerlo. Recuerdo entre la manera en que mi papá fue construyendo su casa, hubo un momento en que se trabajó en una losa y todos nosotros teníamos que colaborar en llevar revoltura en un bote y vaciarla, ¿no? Y yo pude nada más un turno, llevé el bote, pum, lo vacié, pero en la segunda ya me quebré, me doblé. No es que no quisiera, es que simplemente mi condición física no me ayudaba. Todos mis hermanos estaban molestos diciendo, ¡hey! Ponte a trabajar. No podía yo con mi cuerpo físico porque yo nunca había estado en un entrenamiento de labor pesada de trabajo. Es importante entender que la disciplina es poner en práctica lo que aprendemos para, en un caso, resolver circunstancias, en el caso de la palabra de Dios, para recibir sabiduría de lo alto. Es Dios quien llena el corazón de sabiduría de lo alto. Salmo 37, verso 30. Salmo 37, verso 30. La boca del justo hablará sabiduría, su lengua proferirá juicio. Perdón, le preguntaba yo a un joven profeta, ¿quiénes son los justos? Él me decía, nadie hay justo. La Biblia dice, en uno de los salmos, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Jehová o delante del Señor, saltarán de alegría. Y yo vuelvo a elaborar la pregunta al aire, ¿quiénes son justos? La respuesta es los que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador personal. Voy a conectar Salmo 37 con Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios.
Y si dice justificados, está diciendo que somos justos. Es solamente citar uno de muchos textos bíblicos del Nuevo Testamento que hablan de la justicia de Cristo atribuida a nosotros para estar delante de la presencia de Dios sin temor alguno. Así que el justo, dice, verso 30, Salmo 37:30, la boca del justo hablará sabiduría. En otras palabras, nosotros debemos hablar sabiduría. Y la única manera de hablar sabiduría es, primeramente, creyendo la palabra de Dios y poniéndola en práctica, poniéndola por obra, obedeciendo a la palabra de Dios. De lo contrario, no sirve tanto conocimiento. El conocimiento solamente envanece. El apóstol Pablo lo va a decir de esta manera. Dice, sabemos Primera Corintios capítulo 8, verso 1. Y por lo que hace a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos ciencia, esto es conocimiento. La ciencia hincha, envanece, ensoberbece. La ciencia que hincha, que ensoberbece, que envanece, provoca colesterol espiritual en el corazón del alma. Endurece el corazón. Sabemos que todos tenemos ciencia. La ciencia hincha, la caridad edifica. Así que, concluyendo el punto número 1, sabiduría es la aplicación práctica del conocimiento que se ha recibido como instrucción. Y ese conocimiento que hemos recibido como instrucción deben ser los mandamientos de Dios, los preceptos, ordenamientos, ordenanzas, normas, testimonios, reglamentos, decretos de Dios que están en toda la palabra, en toda la Biblia. Debemos creerlos, obedecerlos, ponerlos por obra, obedecerlos, y Dios va a llenar nuestro corazón de sabiduría y seremos bienaventurados. El segundo beneficio de poner en práctica los mandamientos que Dios nos da, los mandamientos que Dios nos establece, es doctrina. Miren, hermanos, uno de los grandes problemas de toda la humanidad en términos generales, es que no conocen la palabra de Dios. Gente de la humanidad que no ha entregado su vida a Cristo, algunos conocen la palabra de Dios, pero no la creen, la cuestionan. Y menos aún la obedecen. Al ignorar la palabra de Dios, y los que la conocen, al desobedecer la palabra de Dios, no pueden encontrar sabiduría, menos aún podrán entender doctrina. La doctrina es la estructura, escuchen bien, la doctrina es la estructura de principios ordenados por Dios para nuestra edificación personal. Vuelvo a decirlo, la doctrina es la estructura de principios ordenados por Dios
para nuestra edificación personal. En Efesios capítulo 4, vemos un propósito de Dios, del corazón de Dios para nosotros. Dice ahí, verso 11, Efesios 4:11. Cristo mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores. ¿Para qué? Para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Aquí está. Hay vientos de doctrinas de error. Cuando somos débiles en el conocimiento de la palabra de Dios y de su doctrina, podemos ser llevados, arrastrados por doctrinas de error. Una vecina, de alguna manera, tuvo una Biblia en sus manos, una versión antigua de Casiodoro de Reina, y de alguna manera entregó su vida a Cristo. Pero al no recibir doctrina, vinieron los testigos de Jehová y la engañaron, y ahora vive en el error. Otra vecina fue evangelizada por mi mamá. Mamá la llevó a la iglesia, la invitaron a entregar su vida a Cristo. Ella dijo, sí, acepto. Pero no regresó a la iglesia para ser establecida en doctrina y se regresó a los ídolos. Y así podemos ir dando muchos testimonios en los cuales la gente que no tiene doctrina puede en un momento dado sufrir los reveses de doctrinas de error. Sigue diciendo el apóstol Pablo, dice, de todo viento de doctrina, estoy en Efesios 4:14, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, doctrinas de error creadas por estratagemas de hombres, que para engañar, las doctrinas de error engañan, emplean con astucia los artificios del error, antes siguiendo la verdad. Verso 15, siguiendo la verdad. La palabra verdad tiene que ver con la doctrina, perdón, con la sana doctrina, siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí, por todas las junturas de su alimento, que recibe, según la operación, cada miembro conforme a su medida, toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Estaba yo estudiando en la mañana, corrijo, estaba yo haciendo mis lecturas devocionales hoy por la mañana de la palabra de Dios, y me encontré con esta tragedia que es una semilla sobre la cual haré un estudio más adelante, Dios me permita. Pues una semilla que provoca una gran tragedia en el corazón de los creyentes que son llevados por error de doctrina.
antes de darles a conocer esta semilla, debo decirles, allá en uno de los salmos se dice que los, el salmo está citando un evento histórico de el pueblo de Israel en el desierto. El pueblo de Israel en el desierto se levantó en contra de Moisés, diciéndole: estamos hartos de este pan liviano, así dijeron. Y le dijeron: estamos hartos de este pan liviano, queremos comer carne. Ahorita llego a lo que es la semilla, que tiene que ver con doctrina. Y dice el Salmo 78, en el verso 27, hizo llover sobre ellos carne como polvo y aves de alas como arena de la mar. Esto habla de las codornices. Cualquiera levantó muchos montones de codornices. Y si bien pues, una codorniz es un bocado, bueno, pues 3 codornices ya la hiciste para comer carne tú solo. Y 3 codornices cada miembro de familia. Muchos amontonaron cantidades de codornices. Salmo 78, 27. Hizo llover sobre ellos carne como polvo y aves de alas como arena de la mar. E hízolas caer en medio de su campo, alrededor de sus tiendas. Y comieron y se hartaron mucho. Cumplióles pues su deseo. Verso 30, no habían quitado de sí su deseo, aún estaba su vianda en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, y mató los más robustos de ellos, y derribó los escogidos de Israel. Esas 2 palabras, los más robustos y los escogidos, nos hablan en el plano de la gracia de hoy, de aquellos que conocen mucho de Biblia, que incluso han experimentado una abundante revelación de la palabra de Dios. Y en el devocional, mi lectura devocional de la mañana, Dios me mostró esto. En Efesios 4, 17 al 19, se muestran diferentes circunstancias que endurecen el corazón. Todo el Nuevo Testamento va a darnos condiciones de corazones duros. Pero vean lo que dice Efesios 4, 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entrenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impurezas. Amados hermanos, gente que ha conocido en profundidad la sana doctrina y que para desgracia de ellos caen en adulterio y justifican su conducta de pecado. Eso es terrible. Y eso lo que provocó fue un corazón engrosado. Esto es el colesterol malo espiritual. El corazón se engrosó. Y lo que han hecho es, yo escribí este pensamiento en la mañana, se han desnudado de Cristo y hablan mentira. Encontré varias actitudes del corazón en gente que conoce la palabra y que conoce doctrina, pero que se ha desviado. Encontré esto, fíjese bien. Orgullo y soberbia en el corazón lo endurecen. Orgullo y soberbia endurecen el corazón. Encontré esto. Dar lugar al diablo. El hurto. Las palabras torpes. Y cuando me fui a ver la palabra
¿Qué significa? ¿Cómo se utiliza en el griego la palabra torpes? Sapros. Quítenle la R, son sapos, ¿verdad? No, sapros. Pero la palabra sapro, escuchen bien, la palabra sapro significa putrefacto. Hablan palabras putrefactas, indignas, malas, corruptas, perversas, malignas. Hay que poner a lavar la conciencia para que no endurezcamos el corazón ante el Señor. Contristar al espíritu también endurece el corazón. Amargura, enojo, ira, maledicencia, toda malicia, desvergüenzas, impurezas, necedades, endurecen el corazón. Es colesterol espiritual que pone grosura al corazón, lo tapona, lo hace duro. Faraón se llenó de orgullo. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es? Yo no conozco a Jehová. Y cuando leí la palabra maledicencia dije, ¿será la misma palabra de torpes? Torpes en texto original griego es sapros, maledicencia. La maledicencia, no anoté la palabra griega, pero la palabra griega significa toda malicia, blasfemia, blasfemia específicamente en contra de Dios. Todo este cuadro nos lleva a entender que si nosotros no ponemos en práctica lo que conocemos, entonces estamos fallando. La sana doctrina no puede entrar en nuestro corazón, la queremos manipular de acuerdo a nuestras conveniencias. La sana doctrina empieza a ser simplemente un conjunto de conceptos muy bonitos, pero que no podemos poner por obra. Un texto que está trayendo Dios a mi vida, que está trayendo a mi corazón en estos momentos, 1 Corintios 13. 1 Corintios 13, el apóstol Pablo nos dice que Él nos muestra un camino más excelente en cuanto a la vida cristiana. Ahí en 1 Corintios 12, verso 31, 1 Corintios 12, 31, pero procurad los mejores dones, pero aún yo os muestro un camino más excelente, y es aquí donde yo quiero entrar. 1 Corintios 13, verso 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor ágape, amor que es de Dios y que es Dios mismo, vengo a ser como un metal que resuena, un símbolo que retiñe. Verso 2, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes, y no tengo caridad, no tengo amor ágape, nada soy. Verso 3, 1 Corintios 13:3, y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor ágape, de nada me sirve. Y noten lo interesante, no habla de sabiduría, habla de conocimiento. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Hermanos, hay quienes tienen un conocimiento que me asombra, pero les hace falta amor ágape. Y ese es parte del ensamblaje para entender que la sana doctrina debe ir envuelta en amor ágape. Hay gente que conoce mucho de Biblia y yo puedo decirles, hay gente que ha leído la Biblia 200 veces o más. La pregunta es, ¿cómo está tu corazón? De tu alma, la sangre de Cristo fluye con libertad en tu corazón del alma, o la sangre de Cristo está detenida porque tienes un tapón de colesterol espiritual que impide la fluidez de la sangre del Cordero. Sana doctrina, y aquí dice doctrina en Proverbios,
el texto que leíamos al principio, en Proverbios capítulo 1, versos 2 y 3. Cuando se habla de doctrina, debemos también entender que es sana doctrina, no cualquier doctrina, sana doctrina. Y les puedo asegurar algo más. Por hoy va a ser una pausa para la siguiente semana, pero les puedo asegurar lo siguiente. La sana doctrina se sustenta en el Nuevo Testamento de la Biblia. La sana doctrina no se sustenta en tradiciones de hombres, no se sustenta en tradiciones orales de hombres, se sustenta en la revelación del Espíritu Santo que hace respecto del contenido del Nuevo Testamento. Sana doctrina. Debe haber por lo menos 7 veces esta expresión, sana doctrina, en el Nuevo Testamento. Por lo menos 7 veces debe estar esta expresión en el Nuevo Testamento. Así que no es cualquier doctrina, sino es la doctrina sana. Ahora, hay quienes se levantan diciendo, voy a hablar sana doctrina. Y empiezan a hablar de extraterrestres, y empiezan a hablar de no sé cuántas civilizaciones ajenas al ser humano, diciendo que Dios creó esas civilizaciones. No sé de dónde sacan eso. En el Nuevo Testamento no está, no se dice. Lo único que yo veo en el Nuevo Testamento es el gran propósito de Dios de salvar al hombre para hacerlo parte de la familia celestial con Él por la eternidad. En el Nuevo Testamento no se habla de, he escuchado tantas herejías por allá, de lagartianos, ¿qué es eso? ¿De dónde sale en la Biblia esto? Y hay quienes quieren establecer doctrina en el Antiguo Testamento. Yo diría, el Antiguo Testamento contiene sombras y figuras de lo que es revelado en el Nuevo Testamento como doctrina. Pero es el Nuevo Testamento el que va a autenticar la doctrina. Un ejemplo muy práctico. Les voy a leer 2 textos y voy a hacer la pregunta después de la respuesta, evidentemente. Pero dice ahí en Génesis 1:26, hagamos al hombre, plural. Dijo Dios, hagamos al hombre en plural. Hagamos, no dijo, haré al hombre. Hagamos en plural. Bueno, Génesis 3, en el verso 22, dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, plural. Otro texto, Job capítulo 1. Esto es importante para entender que la sana doctrina no es un conjunto de historias de gente marihuana, perdón, algunos no son marihuanos, pero que, ¿de dónde sacan esas historias? Dice ahí, Job capítulo 1, en el verso verso 6, Job 1:6. Un día vinieron los hijos de Dios. Entonces, allá dijo, hagamos. Ahora el hombre es como uno de nosotros, en plural, plural. Y ahora aquí dice, un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová. Bueno, otra vez, Job capítulo 1 o 2, a ver. Capítulo 2. Verso 1. Otro día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Plural, plural, plural. Está muy bien. ¿Qué dicen algunos teólogos y algunos hermanos en Cristo? Era Dios y los ángeles. En otras palabras, afirman que los ángeles son hijos de Dios. Y ese es un grave error. Es un error garrafalísimo. Es un error muy, muy intenso. Hebreos, el Nuevo Testamento es el que define la doctrina sana. Hebreos,
Déjenme checarlo aquí. Capítulo 1, verso 5. Hebreos 1:5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? ¿A cuál? Hoy yo te he engendrado. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, verso 6, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Fíjese bien en esto. Los ángeles fueron diseñados para darle honra, gloria, alabanza, para adorar a Dios. Pues, aquí está, para adorar a Dios. Hay por ahí un pastor a quien yo respeto mucho, dice que los ángeles no alaban, bueno, no sé qué entienda por alabar y adorar, si son conceptos distintos. No voy a meterme ahorita ni a discutir ni nada. Simplemente, ¿a cuál de los ángeles llamó Dios, mi hijo eres tú? Los ángeles no son hijos de Dios. Los ángeles que guardaron su dignidad están al servicio de Dios. Aquí mismo, capítulo 1, verso 14. ¿No son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Los ángeles que guardaron su dignidad están al servicio de Dios. Y Dios le puede decir a uno o a varios, vayan y cuiden aunque a mí me gusta mucho saber que es Dios quien me cuida. Y los ángeles que no guardaron su dignidad fueron desterrados. No son hijos de Dios, ni los que guardaron su dignidad, ni los que perdieron su dignidad. Ahí en Judas, y también el apóstol Pedro lo dice Judas en el verso, permítame, Judas verso 6. Capítulo único, verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad, en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día. Hermanos, los ángeles no son hijos de Dios. Cuando Dios dice hagamos al hombre, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas hablando en un soliloquio. Cuando Dios dice ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, no que fuese semejante a Dios, sino que ahora el hombre conocía la diferencia entre lo bueno y lo malo, pero no había tomado el fruto de la vida. Dice, para que no alargue su mano y tome del fruto de la vida y viva para siempre, echémoslo fuera. Y cuando dice, es como uno de nosotros, no está refiriendo a los ángeles, está refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Job, cuando dice 2 veces, vinieron los hijos de Dios, los hijos de Dios, los que creyeron en el Mesías que habría de venir y que estaban en prisiones, en el seno de Abraham, Dios les daba oportunidad de verle. Es otra historia y es otra enseñanza en otra ocasión. Pero la próxima semana continuaremos con el tema de la doctrina y de otros resultados que van a darnos a nosotros el poder conocer, creer y obedecer la palabra de Dios, que corresponde a la instrucción que debemos hacer en casa con los hijos. Dios les bendiga abundantemente, hermanos.